Para mí, digo, las grandes conclusiones y el pliego que nos hace Paulina. A todos nos queda claro y creo que la parte más importante es asumir justo la responsabilidad y en lo personal les comparto, sé que en el Senado hay grandes pendientes y les voy a poner un ejemplo. El Consejo Técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación se lanzó una convocatoria en el 2019 para poder sustituir uno de los consejeros, pero nos cayó como anillo al dedo. Llegó la pandemia. Entonces se suspenden los plazos. Viene la reposición de la convocatoria en el 2020, a finales del 2020, y luego viene otra renovación de la convocatoria en el 2021, donde se van venciendo incluso los plazos de otros consejeros. Y conclusión, noviembre del 2023, pues ya no hay proceso en marcha para integrar el Consejo Técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Claro que el Senado tiene grandes pendientes, pero también debo decirlo con todas sus letras. Cuando no hay voluntad de respetar la ley, cuando no hay voluntad de valorar el trabajo de la sociedad civil, ¿por qué? Porque ¿a quiénes se convoca a este consejo? A los especialistas, a las organizaciones de la sociedad civil, pero cuando les es incómodo, pues entonces lo mejor es dejar que el tiempo pase y hacer que no pasa nada. Entonces, claro que hay grandes pendientes también en materia legislativa, porque de nada sirve que exijan los consejos ciudadanos, los consejos técnicos, si no hay consecuencias para quien incumple la ley a no hacer los nombramientos, y que en este caso le corresponde al Senado. Prácticamente el Consejo se compone de 7 personas, ¿y saben cuántas están vacantes? 7. Como en otros organismos ciudadanos, como el INAI, que no ha podido tener sus nombramientos, sus comisionados, y si revisamos cada uno de los órganos autónomos, de los consejos, de los comités, ¿dónde está la voz de los ciudadanos? Pues simplemente no existieron en los últimos años. Habrá que hacer, sí, reformas legislativas porque, por un lado, está la parte educativa, y yo compartí en lo corto con Paco, que el gran reto de la educación es dar el salto de administrar la nómina de la educación o de administrar o intentar administrar la educación para cambiar la educación. Efectivamente, para formar esas mentes críticas. Esa educación que desarrolle las habilidades y que coincido, además en los diferentes Méxicos que tenemos en nuestras regiones del país, pues ha sido un modelo que por años pensamos que es un solo México, y sí, con el corazón en un solo México, pero con las necesidades diferentes. Y este es el gran reto que pasa por entender la realidad. Cuando nos dicen en las evaluaciones que en los últimos 20 años, pues los resultados son los mismos, pues evidentemente es porque seguimos haciendo lo mismo, porque no hemos entendido que la realidad de las personas y de las familias ha cambiado. Y Pau daba tan solo algunos ejemplos, desde las escuelas de tiempo completo, pero pasa por infraestructura educativa, porque todavía gran parte de escuelas hay 2 turnos, matutino y vespertino, entonces ¿dónde continuamos la escuela de tiempo completo? Y yo aquí sí, hay un dato en el que difiero, que mencionaba en la última participación, doctor Ander, porque claro que la infraestructura para mí sí incide en la calidad de la educación. Porque cuando no se tienen las aulas con la infraestructura y con la calidad, sí inciden los alumnos. Que no estoy de acuerdo en que se ejerza de mal manera el presupuesto para el programa de la Escuela es Nuestra, porque evidentemente cambiaron el mecanismo en el que no hay ni transparencia ni eficiencia en la aplicación de los recursos. Sí incide la infraestructura en la educación, pero ¿qué significa? Que no tiene que haber presupuesto o para la infraestructura o para ampliar o mejorar la calidad educativa.
A lo que quiero llegar es que evidentemente lo que se ocupa sí es el presupuesto que nos haga atender infraestructura, calidad educativa, que nos haga y que nos permita atender el desarrollo de habilidades, y me quiero referir también a lo que comentaba Marco, habilidades para el mundo laboral, habilidades ante los retos que también se enfrentan. En una entrevista que le hacían al presidente de la Cámara de la Industria de la Tecnología, la Canietti, en Guanajuato, ¿se pueden generar los empleos? Sí, nada más que cada vez el reto es mayor para bilingües, para gente que hable cuando menos el inglés, además del español. Y es el gran reto para México. ¿Por qué? Pues porque todavía no se tienen los niveles y no se alcanzan de algo, pues que la verdad, ¿qué es lo que se ocupa? Pues entonces el presupuesto para que haya los maestros. Y si vamos analizando, sí, evidentemente se ocupa mayor inversión, por eso no se trata de administrar la nómina, porque si nos vamos al presupuesto en educación, va a concluir en que el presupuesto que se asigna, pues es para pagar la nómina y todo lo demás lo vamos posponiendo. Así como se ocupa la inversión para la infraestructura carretera, para la infraestructura en salud, la infraestructura mental o el desarrollo de habilidades de las personas ocupa también de ese gran presupuesto. Y más allá de irnos a cuánto es el porcentaje del PIB que le pueden invertir las naciones que pertenecen a los organismos internacionales, es cuánto necesitamos en México para ponernos al corriente, para ponernos al parejo, para poder recuperarnos y estar al parejo independientemente de, como lo decía Marco, del código postal. Porque sí, la realidad hoy es distinta de quien radica incluso aquí en la Ciudad de México, a quien radica en cualquier otro estado de la República, del interior del país. Entonces, y también se ocupa de la disposición y de la voluntad de los gobiernos locales. Y aquí hay un choque, porque mientras en la federación el objetivo es la concentración y la centralización de la educación, pues entonces en los estados, ok, administro lo que me llegue, porque no está bajo mi responsabilidad. Y también creo que este es otro de los grandes retos, el federalismo real auténtico, donde cada entidad asuma su responsabilidad y la asuma con presupuesto, no solamente con entusiasmo. Y pues yo con esto termino agradeciéndoles el trabajo que realizan, reconociendo a los maestros, porque si bien lo decía también en su exposición la doctora Patricia Ganem, los libros de texto, los métodos, creo que los maestros apenas estaban adecuando a la ambientación de las aulas cuando ya llegó otro modelo educativo, que yo me metí a revisar los libros de texto y era una vergüenza lo que presentaban los libros de texto. Una vergüenza de lo que quieran hacer historia, la historia de México, pero también de la ausencia, evidentemente, del desarrollo de habilidades. Y que a pesar de todo, pues estaban los maestros para intentar entender este nuevo modelo, para poder comprender los nuevos libros de texto, pero sobre todo mi reconocimiento por la voluntad para acompañar a sus alumnos, porque en eso sí no se detienen. Así que yo les agradezco y reconozco el trabajo de educación con rumbo de cada una de las organizaciones, y gracias, Pau, gracias por el trabajo, gracias a la comunidad educativa, a quienes nos acompañaron de diferentes organizaciones, a quienes siguieron a través del canal del Congreso esta transmisión. Había interés en el programa, créanme que lo había, y agradecerme a mí la oportunidad por recibirlos en el Senado, asumiendo, por supuesto, la responsabilidad que me toca, pero también compartiendo la vocación de servir con todos ustedes. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.